Hola, ¿qué tal? Soy tu servidor Israel Mesa y sean bienvenidas, bienvenidos a este nuevo episodio de En las manos de Dios, un espacio donde buscamos renovar el alma, encontrar sentido en lo cotidiano y acercarnos a una vida más plena desde una perspectiva cristiana. En ocasiones, cargamos historias que no elegimos, heridas que no pedimos y patrones que aprendimos sin darnos cuenta. Crecimos creyendo que ciertas reacciones eran normales, que ciertos silencios eran necesarios, que ciertos miedos eran inevitables. Y cuando intentamos avanzar, descubrimos que algo dentro de nosotros sigue respondiendo desde viejas memorias. Sanar nuestra historia no es negar lo que vivimos, sino mirarlo con honestidad y con la ternura de quien sabe que Dios nunca nos dejó solos. Es atrevernos a reconocer que hay partes de nosotros que necesitan luz, paciencia y un abrazo que no juzgue. Sanar también implica entender que repetimos patrones que no nos hace débiles, sino humanos. Repetimos lo que no conocemos, incluso cuando nos duele. Pero cuando empezamos a escuchar nuestra vida con más compasión, descubrimos que esos patrones no son cadenas eternas, sino señales que nos invitan a crecer. Dios no nos llama a vivir atrapados en lo que fue, sino a caminar hacia lo que puede ser. Y en ese proceso, Él nos enseña a distinguir entre lo que heredamos y lo que queremos construir, entre lo que nos marcó y lo que decidimos sembrar ahora. Y quizá lo más hermoso es que sanar nuestra historia no solo transforma nuestro interior, sino también la manera en que amamos, criamos, acompañamos y nos relacionamos. Cuando dejamos que Dios toque nuestras heridas, dejamos de reaccionar desde el miedo y empezamos a responder desde la gracia. Dejamos de repetir lo que nos lastimó y comenzamos a crear lo que nos sana. Sanar no es olvidar, es recuperar la libertad de elegir un camino distinto. Es permitir que Dios escriba con nosotros una historia nueva, una que no niega el pasado, pero tampoco se queda atrapada en él. A veces caminamos por la vida sin darnos cuenta de que dentro de nosotros hay capítulos que siguen hablando, aun cuando ya no queremos escucharlos. Son historias que se quedaron grabadas en la memoria emocional, en la forma en que reaccionamos, en la manera en que nos defendemos, en cómo interpretamos el amor o el rechazo. Y cuando intentamos avanzar, descubrimos que ciertos patrones se repiten como si tuvieran voluntad propia, como si nuestra historia tuviera un eco que insiste en volver. Pero Dios nos recuerda que no estamos condenados a repetir lo que nos hirió, que nuestra historia no es una sentencia, sino un punto de partida. El libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 5, nos menciona: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Sanar es permitir que esa novedad entre en lo más profundo de nuestra historia. Sanar nuestra historia no significa negar lo que vivimos, mucho menos minimizarlo, sino mirarlo con la luz de Dios, con la claridad que solo Él puede darnos. A veces evitamos nuestro pasado porque creemos que enfrentarlo nos romperá, pero es al revés. Es evitarlo lo que nos mantiene rotos, fragmentados, divididos por dentro. Dios nos invita a mirar con valentía, pero también con ternura, sin juicio, sin prisa y sin miedo. En el libro de Juan, capítulo 8, versículo 32, nos recuerda: la verdad os hará libres. La verdad no es un golpe que destruye, es
una puerta que libera, una luz que revela, un abrazo que ordena. Muchos de los patrones que repetimos no nacieron en nosotros, sino que los heredamos sin darnos cuenta. Son formas de reaccionar, de hablar, de callar, de protegernos, que aprendimos todo ello observando, viviendo y sobreviviendo. Pero Dios no nos deja atrapados en lo que heredamos. Él nos ofrece una identidad nueva, una historia nueva, una forma nueva de vivir. En 2 Corintios capítulo 5 versículo 17 nos recuerda: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. La nueva criatura no es una versión maquillada del pasado, sino una vida transformada desde adentro, desde la raíz. Sanar implica reconocer que hay heridas que aún duelen, incluso si han pasado años o décadas. Heridas que se esconden detrás de la prisa, del enojo, del silencio, del perfeccionismo, de la autosuficiencia. Pero Dios no nos pide que las ignoremos, ni tampoco que las escondamos. Nos invita a traerlas a Él, a ponerlas en sus manos, a permitir que su amor toque lo que nadie más ha podido tocar. El libro de Salmos, número 34, versículo 18, nos dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Él no se aleja de nuestras grietas, las abraza con paciencia. A veces creemos que sanar es olvidar, pero no es así. Sanar es recordar sin que duela, mirar atrás sin quedarnos atrapados, reconocer lo vivido sin que determine nuestro futuro. Dios no borra nuestra historia, la redime, la transforma, la resignifica. En el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 28, nos recuerda: sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Incluso lo que no entendemos puede convertirse en semilla de algo nuevo. Repetimos patrones porque en algún momento fueron nuestra forma de sobrevivir. Fueron mecanismos que nos protegieron cuando no teníamos otra opción, pero lo que fue útil en un tiempo puede convertirse en una cárcel en otro. Dios nos invita a soltar lo que ya no necesitamos, a dejar ir lo que nos limita, a abrir espacio para lo que sana. El libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 1, nos pide: despojémonos de todo peso. Soltar no es perder, es hacer espacio para respirar. Sanar también implica aprender a nombrar lo que sentimos. Muchos crecimos sin permiso para expresar emociones, creyendo que sentir era debilidad o que hablar era peligroso. Pero Dios nos creó con un corazón que siente, que necesita ser escuchado, que necesita ser comprendido también. En el libro de Salmos, número 62, versículo 8, nos pide: derrama delante de tu corazón. Hablar con Dios es el primer paso para hablar con nosotros mismos. Cuando empezamos a sanar, descubrimos que no todo es dolor. También hay belleza escondida en nuestra historia. Descubrimos momentos donde Dios estuvo presente incluso cuando no lo vimos, incluso cuando creímos que estábamos solos. En Primera de Samuel, capítulo 7, versículo 12, nos dice: hasta aquí nos ayudó Jehová. Su fidelidad ha sido un hilo silencioso que nos ha sostenido aún en los capítulos más oscuros. Sanar nuestra historia nos permite ver a los demás con más compasión. Cuando entendemos nuestras heridas, dejamos de exigir perfección en quienes también están luchando. La gracia que recibimos se convierte en gracia que damos.
En el libro de Lucas, capítulo 6, versículo 36, se nos pide, sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. La misericordia nace de un corazón que ha sido tocado por la gracia. A veces, sanar implica poner límites, no por falta de amor, sino por amor propio y obediencia a Dios. Límites que protegen, que ordenan, que permiten respirar. En el libro de Proverbios capítulo 4 versículo 23 se nos solicita, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Guardar el corazón es un acto espiritual, no egoísta. Sanar también significa perdonar, no para justificar lo que pasó, sino para liberarnos de lo que nos ata. El perdón no borra la memoria, pero sí rompe la cadena que nos mantiene conectados al dolor. El libro de Colosenses capítulo 3 versículo 13 nos pide, perdonad así como Cristo os perdonó. El perdón es un regalo que nos damos a nosotros mismos. Cuando Dios empieza a sanar nuestra historia, también empieza a sanar nuestra identidad. Nos recuerda quiénes somos más allá de lo que vivimos, más allá de lo que nos hicieron, más allá de lo que aprendimos. En el libro de Isaías, capítulo 43, versículo 1, nos menciona, te llamé por tu nombre, mío eres tú. Nuestra identidad no está en la herida, sino en el Padre. Sanar implica aprender a recibir amor. Muchos sabemos dar, pero no recibir. Nos cuesta abrir el corazón, confiar, dejarnos cuidar. Pero Dios quiere enseñarnos a recibir sin miedo, sin sospecha, sin reservas. En el libro de Jeremías, capítulo 31, versículo 3, nos pide, con amor eterno te he amado. Ese amor es el lugar seguro donde podemos descansar. A veces, sanar requiere silencio, un silencio que no es vacío, sino espacio para escuchar a Dios, para escucharnos a nosotros mismos, para ordenar lo que dentro está disperso. En el libro de Salmos, número 46, versículo 10, se nos menciona, estad quietos y conoced que yo soy Dios. En el silencio, Él acomoda lo que nosotros no podemos. Sanar también implica paciencia. No todo cambia de un día para otro. Dios trabaja en procesos, no en prisas. Él sabe cuánto puede sanar hoy y cuánto sanará mañana. En el libro de Filipenses capítulo 1 versículo 6 se nos recuerda, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Él no deja nada a medias. Sanar nuestra historia nos permite construir relaciones más sanas. Cuando dejamos de reaccionar desde el dolor, empezamos a responder desde la gracia. Cuando dejamos de actuar desde el miedo, empezamos a amar desde la libertad. El libro de Mateo capítulo 5 versículo 9 nos recuerda, bienaventurados los pacificadores. La paz que recibimos se convierte en paz que damos. Sanar implica aprender a confiar de nuevo, confiar en Dios, en nosotros mismos, en el proceso, en la posibilidad de un futuro distinto. El libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 5, nos pide, fíate de Jehová de todo tu corazón. La confianza es el puente entre lo que fuimos y lo que Dios quiere que seamos. Sanar también significa dejar que Dios reescriba nuestra historia, no para borrar lo vivido, sino para darle un nuevo significado, una nueva dirección y también una nueva esperanza. En el libro de Jeremías, capítulo 29, versículo 11, se nos menciona, yo sé
los planes que tengo para vosotros. Sus planes siempre incluyen futuro y esperanza. Cuando sanamos, descubrimos que no estamos solos. Dios nos acompaña, nos guía, nos sostiene y nos corrige con amor, pero también nos levanta cuando caemos. En el libro de Éxodo capítulo 3 versículo 12 nos recuerda, yo estaré contigo. Su presencia es la medicina más profunda y al final sanar nuestra historia es un acto de fe. Es creer que Dios puede hacer algo hermoso incluso con lo que nos dolió, que puede transformar lo que parecía perdido, que puede convertir lágrimas en cosecha. En el libro de Salmos número 126 versículo 5 se nos menciona, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Nuestra historia no termina en el dolor, termina en la redención. ¿Te agradaría orar conmigo? Dios mío, amado Padre Celestial, hoy vengo delante de ti con mi historia completa, con lo que entiendo y con lo que todavía me cuesta mirar, con lo que he sanado y con lo que aún me duele. Tú conoces cada rincón de mi pasado, incluso esos lugares donde yo mismo he evitado entrar. Te entrego mis patrones, mis reacciones automáticas, mis temores heredados y también mis silencios aprendidos. Te pido que ilumines lo que necesita ser sanado, no para revivir el dolor, sino para liberarme de él. Dame la valentía de mirar mi historia con honestidad y la ternura de saber que no estoy solo en este proceso, porque tú caminas conmigo incluso cuando yo no sé cómo avanzar. Señor, enséñame a reconocer cuando estoy repitiendo lo que alguna vez me hirió. Muéstrame cuando estoy actuando desde el miedo y no desde la gracia, cuando estoy respondiendo desde viejas heridas y no desde la persona que tú estás formando en mí. Ayúdame a romper ciclos con amor, no con culpa, con conciencia, no con vergüenza. Que tu espíritu me dé sabiduría para elegir caminos nuevos, palabras nuevas, gestos nuevos, que pueda ser un instrumento de sanidad en mi propia vida y en la vida de quienes amo, y que cada paso que yo dé sea un reflejo de la libertad que tú estás despertando dentro de mí. Y mientras camino este proceso, Señor, sostén mi corazón con tu paz. Recuérdame que sanar lleva tiempo, que no tengo que correr, que no tengo que demostrar nada, que no estoy compitiendo con nadie. Acompáñame en cada paso, incluso en los que parecen pequeños o lentos. Renueva mis fuerzas, ordena mis pensamientos, aquieta mis emociones y llena mi interior con tu presencia, que cada día pueda vivir desde la gracia y no desde el miedo, desde la libertad y no desde la repetición, desde la identidad que tú me has dado y no desde las heridas que alguna vez me marcaron. En el nombre de Jesús, amén. Gracias por acompañarme el día de hoy. Y recuerda que puedes escucharme a través de Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, iHeart y también en YouTube. Y por favor, no olvides dejar un comentario sobre qué te ha parecido este episodio. Soy tu amigo Israel Mesa. Que Dios te bendiga siempre y recibe un fuerte abrazo. Hasta la próxima.